Atentos los mayores, atentar a los cuentos del Quique Caballero, atentar los cuentos del Quique Caballero. Cuentos de trazo suelto. Un gato de pueblo entró un día en el cubil del gochu y era un gatín perguapu, de color blanco y roxu. Pasaba los días percorriendo les calelles y les huertes, xugando, blincando y cazando, y era muy bon cazador. Estaba muy orgulloso de lo bien que controlaba el territorio per aquella rodeada. L'hivierno llegara ya, días atrás, y el tiempo estaba muy frío, con agua, nieve y xelaes. Les nueches estaban poniéndose difíciles, aunque él ya era un gato fuerte. Asina, ese día decidió entrar en cubil. Vaya bien que se estaba allí. Estaba tan calentín gracias a la presencia del gochu, aunque golía un poco fuerte, ya era un lugar perguapu pa pasar les nueches. «Déxesme meteme aquí a dormir», entrugó el gatín al chón. «Les nueches tan muy fríes». El gochu, que se llamaba Saturno, mirólu pensatible y después respondió: «Bueno, podría deixate, sí, pero tendrías que darme d'algo a cambio». «¿Pero qué te voy dar yo? Como nun te traiga d'algún rato de los que cazo peles huertes?» «Non», dixo el chón, «nun paso fame, danme llava de sobra tolos los días. Lo que quiero de ti ye que toles nueches me cuentes cosas de les que pasen per aí fuera. Quiero que me fales de los montes, de les viesques, les huertes, la xente, la nieve, los ríos, los otros animales». «Claro», exclamó el gato, «será un placer facete compaña y compartir contigo les míos histories». Y asina foi. El gatín convirtióse en los huellos de Saturno, que pudo soñar e imaginar el mundo que había tres d'aquelles muries. Los dos pasaron el mellor invierno de les sos vides.